enviado la pasada clase, y era el caso de un reservorio que estaba conectado a una tubería que desaguaba el agua hacia el exterior. A la derecha están las dos fórmulas que habíamos utilizado y aquí abajo los datos del sistema. Un poquito lo mejoré colocándole valores. Estos son los datos del sistema. Los cálculos intermedios, aquí están los resultados y los cálculos intermedios de la pasada vez. Les adicioné algunas fórmulas para que quede claro. Y este es el proceso iterativo. Asumo un valor para F, ese es un buen valor, hago los cálculos y obtengo al final, después de todo esto, un valor mejorado de F. Con este valor mejorado de F, ingreso a la siguiente iteración y se recalcula. El caudal sale, por ejemplo, 28.3 litros. Se calcula Reynolds y luego obtenemos un F mejorado. Punto 1456, antes era 1494. Miren, ahora es trasladada a este. Una vez trasladado para la siguiente iteración, encontramos un nuevo caudal, que es punto 286. Y un F mejorado de 1453. Frente al otro hay solamente variación de 3 unidades en el quinto decimal. Una cuarta iteración que nos mejora aún más, hasta una sexta iteración. Una sexta iteración en la que, miren, el valor anterior de F, 145281, nos sale aquí 145280. Es decir, más allá de la millonésima, es la diferencia en el cálculo, por eso nos damos por contentos. Y el caudal, por ejemplo. Aquí son 28.666 litros por segundo y el caudal es 28.66 también. Entonces, el error es muy pequeño. Si hacemos la diferencia en valor absoluto, ustedes observan acá que es realmente muy pequeña, de manera que podemos asumir que el caudal correcto es este que está acá, correcto para los términos de los cálculos. Entonces, ese valor lo traslado acá arriba, los resultados. Miren, este es el F que viene de abajo. Este. Y el caudal, que es el que está figurando aquí. Este. Ese mismo lo expreso multiplicando por 1000, lo expreso en litros por segundo. Son 28.67 litros segundo. Y dividiendo entre el área, dispongo de la velocidad. También puedo sacar V al cuadrado sobre 2G, que es siempre interesante. El número de Reynolds, que me avisa que estamos por el orden de 320.000, lo cual quiere decir que es turbulento, y está muy bien, acá nos avisan, es turbulento. Y las pérdidas de carga son 49 metros, 49.32. Y luego les digo, para que ustedes siempre lo tengan bien conocido, bien firme, debiera cumplirse con esta ecuación. Debiera cumplirse que E sub 1 es igual a E sub 2 más la pérdida de carga, entre 1 y 2. Entonces, E sub 1 son los 2.800. No se olviden, esto básicamente es Z sub 1. Eso es 2.800. Y tiene que ser igual a la energía 2. La energía 2 está constituida por la cota altimétrica. Es el Z2 más la presión 2 sobre gamma, la velocidad al cuadrado, más este del TF. Esto, como sale a la atmósfera, es 0, de manera que estos dos nos dan lo que ustedes observan. Este valor, 2.750.
Miren, la suma del F30, que es Z sub 2, más el F46, que es la altura de velocidad. Entonces, estos dos sumados, 2.750.68, más el añadido de los 49.32, nos debe dar los 2.800, que iguala con los 2.800 de este lado. Luego, Bernoulli se cumple y está bien. Entonces, acá estoy controlando eso. Preguntas, por favor, que hayan con respecto a lo que les acabo de presentar. Inge, buenos días. Una pregunta. Un segundito, voy a subir el volumen que no le escucho, Juan. Un minuto de... Ahora sí, por favor, dígame. Inge, ¿cuándo estamos seguros de cuántas iteraciones vamos a hacer? Yo digo que cuando haya, acá abajo, parece que un virus está merodeando por aquí, un virus de la compu, por eso es que... Acá, cuando este valor de F, aquí volveré donde está, F, yo he visto de que es bueno que lo calculemos con 5 decimales. 0.00, digamos lo que tiene aquí. En este caso es acá. F es 0.0153. Si estamos bien hasta el quinto decimal, entonces yo digo que está bien los cálculos. Pero de hecho nosotros estamos muy bien. Yo he iterado hasta la sexta vez. Miren la variación que hay. Es 3, 4, 5, 6 hasta la séptima, hasta el séptimo dígito. Está muy bien, es 81 y este es 80. Entonces si me quedo al quinto decimal, perdón, aquí abajo es, si me quedo con el, hasta ahí, sé que estoy muy bien, porque 2 decimales más aún de precisión tengo. Bien, los dos igual. Un decimal adicional, un tercer decimal, un segundo decimal. Entonces, si tenemos al menos hasta el quinto dígito de precisión, el caudal va a estar súper bien. Miren, el caudal, el error que tenemos es harto cero. Si lo multiplico por 1000, por ejemplo, este, más este por 1000, tengo un error de 10 milésima de litro todavía. O sea, 10 milésima de litro es muy poquito error. Entonces vamos bien. Eso quiere decir que den por lo menos unas 3, 4 iteraciones y va a convergerles el resultado positivamente. ¿Está bien? ¿Me dejé entender, jóvenes? Sí, ingeniero, gracias. Ok, listo. ¿Por qué pues? Ahora hemos encontrado un resultado. Este es el proceso de cálculo. Pero lo importante de mí es, para mí es que en lugar de ello, no en lugar de ello, sino además de ello, miremos esto. No debe haber hecho esto. Me va a consumir tiempo. Tal pueda seleccionar. Aquí está, seleccionar objetos. Ya. Por ejemplo, ¿cómo influye el hecho de que la tubería tenga mayor longitud de la que en este momento nosotros estamos considerando? En el momento presente, por ejemplo, es un tubo de 500 metros.
Acá está. Pero ¿qué tal si fuera mayor? Acá hay 500 metros de longitud. Si fuese más larga, digamos 1 kilómetro, ¿cuánto caudal saldría? O quizás, si en lugar de 10 centímetros, 4 pulgadas que tiene esa tubería, le colocaremos uno de 6 pulgadas o de 8 pulgadas. ¿Cuánto cambiarían nuestros resultados si, por ejemplo, en lugar de tener una cota de 2.800, tenemos 2.850? ¿Es a favor o es en contra? O quizás inclusive en lugar de tener PVC, ¿qué tal si le colocamos otro material? Entonces, en esa perspectiva, yo les invito a la hojita que tienen ya en su computador. Tomémosla y la copiemos. Copio y me voy a ir al costado. 4 columnas voy a copiar, de manera que voy a tener 4 posibilidades. Miren, los resultados no van a cambiar porque pues es una simple copia. Miren, los caudales siguen los mismos, pues los datos de input no han cambiado. Todos tienen 49 metros de pérdida de carga y la ecuación de Bernoulli, el control está bien. Ahora exploraremos. PVC, le colocaremos otros materiales jóvenes. En mi OneNote voy a volverme y voy a buscar los datos que necesitamos de material. A ver, permítanme, la anterior clase creo que era ella. Esta otra creo que era. Acá está. Voy a copiarme la tablita. La tablita que habíamos la otra vez utilizado. Entonces voy a colocar PVC, luego voy a utilizar acero. Acero revestido. Y luego vamos a colocarle acero no revestido. Es el acero comercial. Luego le vamos a poner acero revestido, acero no revestido. Base. Le vamos a colocar hierro galvanizado. ¿Ah? Sí. Sí, gracias, amigo. Hierro galvanizado. Y pues nos quedaremos con eso. Podríamos colocarle hierro forjado más. Hierro forjado. Ok, entonces voy a ajustar para que sea bonito. No me recuerdo dónde viene eso. Bueno, a veces se ocultan. Va. Ok. En alguna parte está. Alineación. Ajustar texto. Sí, este es. Así se puede leer. Entonces les vamos a colocando. El PVC tiene .202. El acero revestido con cemento quiere decir que interiormente le han dado una bañada con bitumen o le han pintado. El acero comercial que no tiene ningún revestimiento. El galvanizado es .26. Y el forjado es .0
.3 le pondremos. Un poquito más. Mientras el promedio entre 5, 9, 11, la mitad 5. .5. Ahí está. Entonces tenemos distintos materiales. PVC, acero, que tiene un revestimiento interno, acero desnudo, las tuberías de hierro galvanizado que tenemos en el mercado y acero forjado. Hierro forjado. Cada uno se diferencia en el grado de rugosidad. Cuanto más grande es este valor, quiere decir que es más rugoso. Miren, aquí es medio milímetro de rugosidad. En cambio, si fuera PVC, plástico, vidrio, sería la 2 milésima de milímetro, es decir, casi nada. No lo sentimos cuando palpamos. ¿Y eso cómo repercute? Aquí están los resultados. Miren, si es PVC, puede llevarnos 28 litros. Este otro se marcaré. Si es PVC, puede llevar 28,67 litros por segundo. Si colocáramos una tubería de acero, llevaría un poco menos, 26. Si es acero no revestido, 23. Si fuese hierro galvanizado, apenas 21. Y si fuese hierro forjado, no llega ni siquiera a 20. Entonces, de aquí para adelante van a saber ustedes que optar por una tubería de PVC que tiene mucha menos rugosidad nos da la oportunidad de llevar mayor cantidad de agua, más caudal. Cuanto más rugosa la tubería es, llevamos menos caudal. ¿Está claro eso, jóvenes? A ver, por favor, digiéranlo a fin de que quede siempre claro. Aquí voy a representar la historia. No. Por favor, háganme preguntas. Muy buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, joven? Adelante, por favor. Ingeniero, una consultita sobre, antes que haga, digamos, estamos formando, digamos, la planilla, ¿verdad? Sí. Sobre el número de Reynolds, ingeniero. Es una consulta, ¿cómo sí. Lo sacó? Ese momento se entrecó. ¿Cómo no? Aquí está, miren. Habíamos usado la formulita, la vieja formulita que teníamos. ¿Cómo se hace? Computa. Tenemos Reynolds, la definición era velocidad multiplicada por una distancia característica. En este caso, como es flujo en tuberías, usamos el diámetro. Entonces dije, la velocidad es el caudal partido por el área. Sí. Uy, este tiene una batería. Un segundo. Ok, entonces partido por el área. Entonces el área y la viscosidad cinemática. El caudal, el diámetro y ahora el área. El área es el famoso pi, el diámetro al cuadrado partido por 4 y ya. Entonces aquí es evidente que un diámetro puede irse con este. Y este 4 que está en el denominador del denominador puede irse como numerador. Y nos quedamos con pi, la propiedad del fluido y un diámetro. Entonces debo calcular eso. Reynolds debe ser F45. Aquí yo he calculado como velocidad. Con esta fórmula de velocidad multiplicado por el diámetro. El F34 debe ser el diámetro. Aquí está. Esta tablita la volaré. Multiplicada por el diámetro, aquí está, y dividida entre la viscosidad. Aquí está. Entonces así he calculado, querido joven. Si utilizo 4 veces el caudal, pi, etcétera, va a salir sin duda el mismo valor. Y para todos los casos, por supuesto. Va a ser la velocidad en esta columna, dividido la viscosidad cinemática acá, y también el diámetro.
¿Está claro? Sí, Inge, muchas gracias. Con todo gusto. De cualquier manera, esta tabla que yo estoy aquí mostrándoles con estas copias, con estas modificaciones que estoy haciendo, la voy a volver a subir para que ustedes en casa la revisen con más detenimiento, de manera que cuando lleguen a la materia de ingeniería sanitaria no estén tanteando y qué tal si le subo o le bajo, mejorarán o no mejorarán las condiciones. No, sino con toda certeza y seguridad ustedes van a modificar lo que tengan que modificar a fin de que ustedes ya a futuro doten de buen sistema de distribución a lo que quisieran. Entonces aquí me lo estoy llevando esta figura. Aquí voy a colocar material. Tengo que cambiar. Esta ecuación tiene que ser para el material. Tengo que entrar un minutito de modificar esta. No sé por qué esto me está. Ya. Y en la vertical tengo caudales. Acá en la ordenada tengo que colocar los caudales. En las ordenadas tengo que título del eje no necesito el vertical caudal en litros por segundo esta vez. Y como en este gráfico 5, 10, 15, etcétera, no necesita llevar tantos decimales, entonces pues les reduzco. El número de decimales que sean básicamente, digo, 0. No voy a poder perder comprensión si es que lo presento el gráfico así. Entonces, PVC, mayor caudal. De hecho, inclusive podremos ponerle un valorcito aquí. No, estoy equivocado. Ahí. Listo. Entonces, en PVC llevo 28 litros, acero revestido 26 casi, si acaso fuera no revestido, hierro galvanizado y hierro forjado 19.7. Entonces, de esa manera ustedes pueden ver claramente que eligiendo el PVC, además de que es más barato, es más liviano de transportar, fácil de manipular en campo, les ofrece ventaja. ¿Está claro, jóvenes? Ya, entonces esta figurita la voy a capturar, la voy a ver, le voy a quitar el borde. El borde le voy a quitar sin línea, listo. Entonces esta figura yo la voy a capturar. Un poco de papeles y capturada. Y la voy a pegar más abajito. Es la misma figurita, pero esta vez ya no depende. Este es un JPG o un PNG. En cambio, este está en función aquí. Listo. ¿Qué más podría explorar? Ya sé cómo varía en forma gráfica los caudales que puede transportarse si acaso cambio de material. ¿Qué tal si esta vez, siendo aún de PVC, y todo .02, más bien hago variar la longitud del trade. Digamos que la primera tubería sea de 500, ahora más bien tenga 1 kilómetro, 2 kilómetros y 2.5 kilómetros. Miraremos cómo sería. Como otra vez están enlazadas las fórmulas,
observamos que la tubería de PVC, y si fuera de longitud de 500 metros, sería capaz de transportar 28 litros. Si fuesen 1000 metros, apenas 19. Si fuese 1,5 kilómetros, miren, es nada más 15 litros puede llevar. 2 kilómetros, 13 litros. Y si fueran 2.500 metros de longitud, apenas 11. ¿Por qué ocurre eso, jóvenes? Porque el agua se va frotando contra las paredes de la tubería. Y cuanto más larga sea la tubería, por supuesto que va a haber ocasión para que haya mayor fricción. Y si hay más fricción, pierde energía el agua se cansa y no lleva la misma cantidad. Entonces eso haremos en nuestro grafiquito. Vamos a ver, este gráfico debe ser de... Tengo que cambiar el tipo de gráfico. Este tiene que ser de dispersión. Tiene que ser un gráfico de dispersión. Tal vez podría ampliar este. Así. Y sus abscisas. Vamos a modificar. Nombre de la serie. Las X van a ser la longitud. La longitud expresada en metros. Y la vertical pues todavía sigue siendo los litros por segundo. Vamos a colocarle como Dios manda. El eje horizontal es la longitud de la tubería como variable. Expresada en metros. El caudal en litros por segundo y pues por supuesto que... Ya ven, en forma decreciente, miren el caudal está decreciendo. Esto ocurre cuando la tubería es cada vez más larga y más larga. Si acaso le colocaré, permítame una vecesita que voy a colocar aquí. En lugar de que sean, por ejemplo, los 500 metros, ¿qué tal si son 50? Miren cómo ha trepado. No se puede llevar los 10, 20, 30 litros, sino puede llevar hasta casi 90 litros por segundo. Pero claro, solamente va a ser una velocidad muy grande, a 11 metros por segundo, que es inaceptable para tuberías de PVC. ¿Ya? Entonces, que quede bien entendido para ustedes jóvenes. Cuanto más larga sea la tubería, menos caudal puede llevar. Capturaré también esta imagen. Y la colocaremos aquí abajo. Aquí la vamos a colocar para que quede siempre a disposición de ustedes en el caso de explorar. Porque esto que estamos haciendo una vez, yo ya lo voy a asumir como concepto y lo vamos a manejar en forma cotidiana. Ok, ¿qué más podemos explorar, distinguidos jóvenes? Voy a copiar lo mismo, 500 litros por, 500 metros. ¿Qué tal ahora, en lugar de 2.750, que es la cota de la tubería de salida, del eje de la tubería de salida, le vamos un poquito bajando, que sea 2.720. Luego que baje en otros 30, 2.690. Siga bajando 2.660. Y 2.630. Miren, hay cada vez más diferencia. Hay una diferencia de 30 metros cada vez que voy decreciendo. 750, 720, 690, cada vez más abajo está la tubería. Observen, ahora ya no lleva 28, sino lleva 37 cuando se ha incrementado la diferencia entre la altura del reservorio, el nivel de agua en el reservorio y la cota de la salida de la tubería.
luego 44, 50 y 55. Cada vez puede llevar más agua a la tubería. Entonces acá modificaré para que quede bien perceptible. Vamos a modificar. El eje X es la cota. No es la cota, va a dar una mala idea. Es la diferencia de cotas. Esta. Los valores del eje Y son los caudales, que está muy bien. Y listo. Entonces acá en esta línea tengo que cambiar el título. No es longitud, perdón, no es longitud, sino más bien es título del eje horizontal, es el título del eje es diferencia de cotas, reservorio, salida, y está expresada en metros. Observarán que cuando la diferencia de cotas es de 50 metros, la tubería puede llevar 28 litros. Si incrementamos más, casi 80 metros de diferencia, transporta 37. Y si acaso llegamos a 170 metros de diferencia, puede llevar 56 litros por segundo. Esto es lo que aquí ustedes, miren, observen el Z1 menos el Z2. Cada vez le estará haciendo más grande. Eso significa que la tubería, en lugar de estar así, la tubería está cada vez más inclinada, está así. El agua está saliendo. El Z1 menos el Z2 está creciendo. Observan que al inicio, como les señalaba, al principio tenían el cálculo, era 50, que es la diferencia entre el Z1 y el Z2. Miren, 2.800 menos 2.750, pues es eso. En el último de los casos es el Z1 menos el Z2, 2.800 menos 2.630. Entonces, de aquí para adelante, en su cabecita se va a quedar fijo eso. Cuán más grande es la diferencia entre el reservorio, o el nivel de agua, y el nivel de la salida, más y más caudal nosotros podemos transportar por esa tubería. ¿Queda claro, jóvenes? Susana, avíseme, ¿queda comprendido? Susana Armijo. A ver, ¿qué más nos falta? ¿Qué variable más podríamos involucrar? Ya hemos hecho el diámetro. El diámetro. El diámetro tengo que cambiar. ¿Cómo influye el diámetro? Modifiquemos el diámetro. Acá tengo el diámetro. Al inicio yo le había puesto 10 centímetros, 4 pulgadas. ¿Qué tal si le ponemos 6 pulgadas? Esto es 15 centímetros. Luego le podemos poner 8 pulgadas, podemos subir a 25 y a 300 milímetros. Los diámetros han subido. Y miren, los caudales han subido también en proporción.
Antes podía llevar 28 litros, con 15 centímetros lleva 83, más del doble. Cuando duplico la dimensión, en lugar de 10 centímetros coloco uno de 20, se lleva casi 200. Entonces crece con el cuadrado de aquel. Miraremos eso. Los caudales. ¿Y dónde están los otros? No sé dónde se han ido. Ahora sí, el diseño. Vamos a modificar los diámetros. Los diámetros. Aceptamos, pero también tengo que cambiar el título. El horizontal es diámetro de la tubería en metros. Entonces observen, jóvenes, ya no es lineal o más o menos lineal como antes se pintaban, ahora tiene un transcurso más bien de segundo grado. Cada vez es más grande conforme incrementamos el diámetro del conducto. Antes era 28. Ahora en una tubería de 300 milímetros llegamos casi a 600 litros. Pero también el costo del metro lineal de esa tubería, por supuesto que es mucho más que la de 10 centímetros. Por favor, hagan preguntas para que sigamos explorando estas cosas. Voy a colocar acá abajo para que ustedes lo puedan mirar cuando tengan tiempo. Entonces, el caudal es mayor y mucho mayor cuando subimos el diámetro de la tubería. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Nadie me responde, tal vez me he quedado solo en la clase. Ingeniero, disculpe, una consultita. Diga usted. Ingeniero, al hablar, ingeniero, del diámetro de la tubería, ese diámetro de ese tubo es de todo el tubo, ¿verdad? El final el tubo no tiene otro diámetro, ¿verdad? Claro que sí. Este diámetro, les había dicho la otra vez, y ahora quiero que bien lo guarden en su cabecita, en su memoria, es el diámetro interno. Aquí miren, le hemos puesto el diámetro interno. Porque recordarán, voy a dejar de compartir el Excel un ratico, me voy a ir al otro bicho, voy a dejar de compartir y nos vamos a ir al OneNote. Un minuto. Ok, ¿pueden ver? Es el OneNote. ¿Se ve? Sí. Ok, entonces recuerdan, habíamos dicho, una tubería tiene dos diámetros, un diámetro interno y un diámetro externo. El agua, los líquidos, van a circular por el diámetro interno. Entonces, ese valor es el que ustedes deben usar. Pero cuando se pide un catálogo, por ejemplo, van a Plastiforte, a Plasmar, a cualquiera de esos lugares, aunque parezca para nosotros, ¿no? O por lo menos para mí, tonto, los señores que venden y nos dan las especificaciones técnicas nos avisan, aquí sí te voy a usar, permítame un ratico, nos avisan lo que no queremos conocer. Yo he visto varios catálogos donde está la tablita y dice diámetro externo, en milímetros o en metros, lo que sea. Aquí nos dan el valor y luego nos dan el espesor, en milímetros, etcétera. Acá nos pone el valor, pero no nos avisan del diámetro interno. Entonces uno tiene que decir, por supuesto, el diámetro interno, que es el que realmente necesito, va a ser el diámetro externo menos 2 veces el espesor de la tubería. Entonces, por reducción, se halla. Entonces, para nosotros, para los cálculos hidráulicos,
Cuando se dice diámetro, es el diámetro interno. Y esto no sé si les tengo que contar, porque quizás va a ser más para confundirles que para ayudarles. Esta tubería y sus diámetros en realidad no es así. Cuando les dicen, por ejemplo, o comprad una tubería de 4 pulgadas, les dicen, si su jefe, por ejemplo, el gerente de obra, les dice, ingeniero, vaya a comprar tantos metros de tubería de PVC 4 pulgadas. Este valor, ustedes van a saber que es nada más un nominal, es como su nombre. Estas 4 pulgadas, es su nombre, su apelativo, es como si les dijesen qué número de teléfono celular tienes, y ustedes darían su nombre. Pero en realidad, el diámetro externo y el diámetro interno que tiene esa tubería no va a ser precisamente 2.54 centímetros que tiene una pulgada, que va a ser multiplicado por 4, que va a ser, por ejemplo, 10 y alguitos centímetros, y este otro, bla, bla, bla. No va a ser así. Puede ser tranquilamente 11 punto algo, o tal vez inclusive hasta 12 centímetros. Es siempre más grandecito el diámetro interno real que fabrica el fabricante, a fin de que no nos falte. Lo malo sería que si él dice, por ejemplo, es 10 centímetros, no, perdón, he dicho mal, nosotros decimos que es 10 centímetros y él nos saque 9.8 o 9.9. Eso sería lo malo, porque siempre estaríamos por debajo de la seguridad. Entonces, los fabricantes hacen que su diámetro interno no sea 10 centímetros, sino un poquito más, tal vez hasta 11. Voy a buscar catálogos que tengo y les voy a mostrar en forma clara. Entonces, el diámetro interno es un poco más de las 4 pulgadas. Pero como no podemos llamarle anda y compra una tubería de diámetro 11 punto y algo, no, nos quedamos con la denominación inglesa de los gringos, de que es 4 pulgadas. Entonces, este es su nombre, pero para colocar el diámetro correcto, el efectivo, el que tenemos que emplear para las planillas o hacer correr los softwares, no, hay que mirar su catálogo del fabricante e identificar cuánto realmente es ese diámetro interno. Inclusive, y esto se los voy a decir ahora, no sé cuánto, cuando el tiempo transcurre, y bien que me hacen estas preguntas, jóvenes, porque si no me hacen preguntas, yo me olvido lo que tengo que comentarles. Cuando pasa el tiempo, y sobre todo en las tuberías de alcantarillado, inclusive en las que tenemos para agua potable, poco a poco, aquí voy a usar un color, digamos. Cuando va pasando el tiempo, las tuberías a veces, si son metálicas sobre todo, dejan de operar por algún tiempo. Entonces comienzan a oxidarse, aunque tengan revestimiento de plástico, porque por las tuberías nuestras no solamente corre agua limpia, sino que corren granitos de arena, por ejemplo. Se entra arena, se entra basura, y el agua, al transportar la arena, poco a poco va frotando el revestimiento y lo va gastando. Y si acaso se termina el revestimiento de pintura, por ejemplo, o de asfalto, o de cemento, o plástico, después de 10 años, 15 años de funcionamiento de esta tubería, comienza a aparecer el metal y se comienza a oxidar. Entonces, con el paso del tiempo, el valor del por ejemplo, 0.202 milímetros, que yo les digo, rugosidad relativa del PVC o del acero, etcétera, poco a poco va creciendo. Por ejemplo, podría ser 0.05, digamos, y al cabo de 20 años, este ya es 0.0, digamos, 1. Entonces, la tubería pierde capacidad de transporte de la original cantidad que había tenido. Poco a poco se va perdiendo el diámetro interno, se va llenando de óxido, se deteriora. Pues si es una tubería de alcantarillado, como el agua residual no solamente es agua y materia orgánica, sino que también hay gases de azufre, sulfuros, y se acumulan aquí en la parte alta. Acá arriba se acumulan
esos gases, día a día, mes a mes y año a año. Entonces, estos ácidos, gases, en contacto con el agua, aquí hay partículas de agua que están flotando en el aire, poco a poco se transforman en ácidos y van deteriorando las tuberías. Entonces, todas esas cosas hacen que con el correr del tiempo vaya cambiando su rugosidad, como les señalo, y también van perdiendo su capacidad de transporte. ¿Ya? Entonces, que se quede eso ahí. Primero, el diámetro interno es el que ustedes tienen que usar. Para hacer un cálculo correcto, hay que pedirle al fabricante que les dé el valor real, el que utiliza para sus tuberías, en sus catálogos. Y que ese valor de la rugosidad no es constante en el tiempo, sino que va creciendo, es decir, la tubería se va deteriorando después de años de uso. ¿Está claro? Sí. Ya, ok, vamos. Me van a hacer preguntas así, porque yo cuando doy mi clase estoy concentrado en lo que estoy hablando y me olvido de las cosas que debería comunicarles. Vamos otra vez al Excelsior. Compartiremos el Excel. Aquí está. Entonces ya les decía, hemos hecho la variación de la cantidad de agua que podemos transportar si vamos incrementando el diámetro interno. ¿Qué más podríamos variar? Hemos variado la rugosidad, el diámetro, la longitud y la diferencia de cotas. ¿Qué tal esta vez si es que más bien modificamos el fluido que debemos transportar? Déjenme ver que haya copiado. Aquí está, ok. ¿Qué tal si le colocamos otros valores? A ver, ¿eso dónde tengo? A ver, un minutito, voy a traerme una tablita donde hay varios fluidos con sus viscosidades cinemáticas. Eso creo que tengo en la materia de modelos, utilizo, o creo que con ustedes también. A ver, déjenme mirar. Momentos de inercia. Un momentito. Tengo que tener viscosidad. A ver, déjenle, voy a pedir que me lo busque. Aquí hay tópicos de viscosidad, tabla de viscosidades. A ver. Acá hay. Voy a ocultar estos. Como tablita voy a copiarme. No se refiere. Ok, entonces acá voy a pegar esta tabla donde, por ejemplo, tengo la viscosidad cinemática del mercurio. Es 1.13 por 10 a la menos 7. De la gasolina es 4.2, 10 a la menos 7. Del agua de mar es 1 por E a la menos 6, del agua ras, del queroseno, del petróleo, etc. Entonces, lo que habíamos partido es del agua, 1.14. Es que está en la viscosidad, como saben ustedes, jóvenes, varía con la temperatura. El agua que está hirviendo en la caldera tiene menos viscosidad que el agua que está cerca al punto de congelación, por ejemplo. Ok, entonces agua, hemos comenzado con agua. Y le pondremos gasolina. Entonces primero pondré gasolina, 4.22 por E a la menos 7, es gasolina. Luego agua, y luego pondremos otro fluido. Etilenglicol. Este etilenglicol, 1.47
por E a la menos 5. 1.47. Luego, aceite de linaza, 3.56. Por E a la menos 5. El aceite de linaza, yo me imagino que ustedes tienen una medición de él. Y la glicerina, al final, 7.63. Por E a la menos 4. Ahorita ya no es importante. Entonces, miren, cada vez el fluido, desciendo muy ligerito, entre comillas, pasando por el agua, se va tornando cada vez más viscoso. Y miraremos cómo impacta contra el caudal. Ya, error me ha sacado. El caudal, si fuese gasolina, podría no llevar los 28, sino 31 litros. El segundo, 83. ¿Por qué ha sido eso? Es que los diámetros estoy conservando constantes. Así. Si fuese un líquido más viscoso, de los 28 litros, ahora nada más 31. Y si fuese, por ejemplo, esa glicerina, no tendré los 28 litros segundos, sino apenas 9. Entonces, eso hay que mirar también en forma gráfica para... Así. Miren cómo va. Decrece fuertemente. Entonces vamos a cambiarle el gráfico. El título del eje es viscosidad del fluido. Esto va en metros cuadrados sobre segundo. Y esta notación la pondremos en incluso esta escala logarítmica podría ponerle. Sí, va bien. Se lo repondré nomás porque quizás cause... Científica, posiciones decimales, 1. Ok. Un poco se confunde. Vamos a tener que ponerle nomás a jóvenes esto de logarítmica. Como ven, decrece logarítmicamente en forma lineal cuando cambiamos de fluido. Si el fluido es más viscoso, menos cantidad de líquido podemos transportar por la tubería, o a la inversa. Para llevar un mismo caudal, siendo el fluido más viscoso, petróleo por ejemplo, piensen, la bomba que está impulsando tiene que zapatear más. Nos va a costar más cara la factura eléctrica por el bombeo. Esto sería. Entonces eso yo lo tengo acá abajo puesto. Es la variación del caudal conforme el líquido se torna más y más viscoso. Preguntas. Por favor, háganme preguntas para que explotemos más este problema tan sencillo, una tubería y un reservorio. Pero, sin embargo, que les sirva a ustedes en términos de concepto, ¿qué ocurriría si cambian diámetros, si incrementan la longitud, si incrementan también la diferencia de niveles entre los dos extremos?
hagan muchas preguntas, jóvenes. Lo voy a guardar esta como una nueva pizarrita. No va a ser del 18, va a ser del 24. La vamos a subir al Classroom, al tablón. ¿Puede intentarse conectar a lo de Solipia? No creo. Pero mándame el link, yo voy a estar con el aire. Es el mismo link que ayer. Ya, voy a entrar. A las 11, ¿no ve? Sí. No falta casi nada. Casi nada, sí, mi compu está actualizando. Revisión, porque Un ratito por lo menos, ¿no? Ya, vale, gracias. Entonces, déjeme que añada el archivo. El archivo. Y ya está, jóvenes, en el tablón de anuncios del Classroom. Ok. Échenle una mirada, les espero un minutito. Ingeniero, tengo una pregunta. Por favor, adelante. Ingenieros, dentro de las viviendas Inge particulares, el tamaño del tubo, digamos, tiene una normativa Inge, digamos, que no debe exceder, donde fluye, digamos, los diferentes, digamos, por ejemplo, del agua, o pueden ser, digamos, de desechos del baño, o cualquier similares. Sí. La norma boliviana, ustedes ya van el próximo semestre y el subsiguiente, cuando lleven Ingeniería Sanitaria 1 e Ingeniería Sanitaria 2, van a comenzar a utilizar la norma boliviana 689, me parece, y la 688, si no recuerdo mal. En este momento incluso se podrían bajar. Pónganle ahí NB por norma boliviana, 688 y 689, si no recuerdo mal. Y se van a bajar una y otra. Y ahí en esa norma les dice, por ejemplo, les da algunas instrucciones a los que instalan las tuberías. El diámetro máximo no puede ser tanto, ni tampoco puede ser mayor a un máximo, ni tampoco a un mínimo. Y conforme es eso, cuando también vean la otra materia que se llama instalaciones sanitarias, van a comprobar, por ejemplo, CEMAPA con su tubería matriz puede estar pasando delante de su domicilio, puede estar haciéndolo con tuberías gruesas. La mínima, que si no recuerdo mal, es 2 pulgadas, ya en los barrios terminales, pero después puede ir creciendo, 3 pulgadas, 4 pulgadas, etc. Pero aún así, a un domicilio solamente puede hacer una derivación de 3/4 de pulgada, si no me recuerdo mal. Es decir, de la teoría matriz hasta el medidor como máximo, si no recuerdo mal, se hace la conexión con 3 pulgadas, digo 3/4. Y de ahí para el interior del domicilio va media pulgada. Entonces, de esa manera limitan de que a ciertas viviendas que están topográficamente arriba o abajo no se vean favorecidas en exceso frente a las otras viviendas. Es como si nos regulasen con el diámetro del caudal que puede llegar a nuestra casa. Entonces, pero sin embargo, ese caudal puede estar llenando un reservorio enterrado y de ahí bombear, claro, por supuesto. Pero hay otras viviendas que no tienen esa ventaja y va directo hasta las pilas. Entonces, es una forma de regular. ¿Qué más? De igual manera, todos los accesorios que uno tiene en las viviendas, por ejemplo, en el baño, la cocina, etcétera, si no me estoy recordando mal, son de media pulgada. Los grifos, las llaves, etcétera. Eventualmente podrían, en forma personal, podrían colocar, por ejemplo, para la lavadora o para ciertas duchas, por ejemplo, que están desfavorecidos, ustedes podrían cambiar el diámetro para 3/4 a fin de que, si acaso hay poca agua, la que baja, de un tanque que tengan en el techo, les llegue un poco más.
Y también la del alcantarillado, el alcantarillado de sanitario que sale de la cocina, del baño y demás, si no me estoy recordando mal, es de 4 pulgadas en las viviendas. Y luego poco a poco van recibiendo del piso de arriba, de la vivienda de atrás, etcétera, 4 pulgadas, hasta conectarse a 6 pulgadas, que es, creo que si no recuerdo mal, también el diámetro mínimo que tiene que tener el alcantarillado que ya va por la calle. Entonces, todo eso está normado, estimados jóvenes, y ustedes van a colocar en el software que vayan a emplear, pueden hacerse en Excel o pueden utilizar los que ya existen, colocan esos valores y comprueban de que funciona bien, y donde no funciona, entonces modifican el diámetro a fin de cumplir con lo que la norma establece. Pero para hacer esos cambios, tienen que tener muy claro estas cosas que hemos hecho ahora conmigo. ¿Qué ocurre si es que subo el diámetro? ¿Qué tal si en la longitud del tramo que estoy analizando modifico, etcétera, etcétera? Lo que hemos hecho. Más preguntas, por favor. Inge, perdón. Sí, dígame. ¿Qué pasa cuando la temperatura del agua varía constantemente? ¿Cómo varía constantemente? Puede que el reservorio está abierto, ¿verdad? En varios lugares, en Chapare, por así he visto abierto. Sí. Y creo que se calienta el agua. Sí. Y cuando pues, por las tuberías el agua va caliente. Si es una tubería de PVC, puede llegar a deformar el diámetro. No ¿Eso creo. hay que considerar a tiempo o algo así? ¿O cómo? A menos de que sea una instalación industrial, por ejemplo, si fuese una fábrica. Por ejemplo, piensa en una de las Coca-Colas y Pepsis y demás, que acopien las botellas, las PET, que están sucias y las lavan, si es que reciclan, no lo sé. Si las lavan, lo tienen que hacer con agua caliente y algunos aditivos. Entonces, las tuberías de PVC que han de llevar el agua caliente, incluso esos aditivos, pueden ser ácidos, cloro, qué sé yo, son tuberías de espesor de pared más gruesa, esquema 80, digamos, pero no están destinadas a aguantar presiones, grandes presiones, sino más bien a ser resistentes ante el ataque de estos elementos. Inclusive hasta tal vez podrían tener una protección especial al interior. Entonces, ahí hay un fluido diferente al agua que está circulando. Y como es una tubería caliente, su viscosidad va a cambiar. Y usted ha visto que en la tablita que tenemos, no le va a poner, déjeme ver si es que tengo todavía, creo que tengo una otra tablita, déjeme ver, una tabla de viscosidades del agua necesito. Un minuto, aquí está. A ver, permítanme un ratico, le voy a sacar una foto para que ustedes vean. Acá, déjenme un minuto, aquí voy a pegar. No, aquí está, sí. Miren, en esta tablita se observa la temperatura en la primera columna que va variando de 0, 1, 2, 3, 5, 10 grados, etcétera, y la viscosidad cinemática acá en la cuarta columna. Y la que nosotros utilizamos, 1.14, es más o menos para 15 grados. Miren, aquí está. Para 15 grados de temperatura, tenemos 1.14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Entonces, cuando el agua está fría, la viscosidad es más alta. Si, digamos, queremos hervirle el agua a los 100 grados, su viscosidad va a ser 0.29 por 10 a la menos 6. Es decir, 2.9 por 10 a la menos 7. Es menos viscosa. Entonces, si disponen de una tablita como esta y dicen en el Chapare, por ejemplo, la temperatura ambiente está, digamos, a los 26, 27 grados, nada más toman este valor, reemplazan en esta tablita o en esta planilla que hemos hecho y pues todo estará actualizado. ¿Está bien eso o no tanto? Sí, gracias. Ya. Hay otro caso, pero también que hay que considerar. Yo alguna vez lo he hecho, pero sé que mi manera de resolver es primitiva. A ver, les voy a explicar aquí al ladito porque ya se nos va terminando el tiempo.
Aquí está, no necesito mi plumita. He enfrentado este problema una vez. Estaba haciendo el diseño de una central hidroeléctrica acá en Cocha y tenía que bajar aquí al valle con una tubería. Aquí estaba la casa de máquinas donde se produce energía eléctrica porque el agua impacta contra los álabes de aquí. En la parte superior había agua, un reservorio grande. Y mediante tubería bajábamos así, por la montaña y hacía girar. Lo malo es que cuando medimos aquí la temperatura del agua, si la temperatura ambiente, digamos, está a 10 grados, 8 grados, que está haciendo ya frío, el agua también está cerca a esa. Digamos, el agua puede estar 3 grados, 4 grados, el agua. El agua entra a la tubería y baja. La elevación de este era cerca de los 4.000 metros. En cambio, en el valle, 2.700, 2.800, la temperatura ambiente está por el orden de, digamos, de los 25, 30 grados, 25, pongámosle. Entonces, podríamos pensar que la temperatura ambiente se le comunica al agua y también varía. Entonces, de los 4 grados, conforme va bajando el agua, se va calentando hasta llegar aquí. Podemos pensar, entonces acá hay una progresión de la temperatura del agua cuando llega a la casa de máquinas a generar. Entonces, tal vez podríamos hacer un cálculo. Este tramo lo calculo con una viscosidad 1. Este otro tramo lo calculo con una viscosidad diferente. Y así. No obstante, y es ahí donde quedó mi congoja, es que cuando la tubería de acero, que en este caso era, va expuesta al aire, la acción del sol también está aquí presente. Entonces, el sol calienta la pared de la tubería de acero o metálica y la lleva a una temperatura más alta de la temperatura ambiente. Puede llegar quizás hasta 40 grados. Entonces, de acá sale fría, sigue fría en el primer tramo y en el momento en que queda al aire, aérea va la tubería, el agua de acá adentro se calienta y se calienta a un ritmo mucho mayor del que aquí antes les he señalado. Entonces, en este caso no sé cómo se calcularían. Tal vez tendría que hacer esta mi fórmula que tengo aquí, viscosidad como una función de la temperatura. Pero esta temperatura no la puedo expresar directamente. Aquí debería haber puesto así. Debería haber puesto la viscosidad como una función de la temperatura. Pero esta función phi es una función de la cota, de Z, porque cuanto más bajo estoy, es más caliente, queda más caliente la pared de la tubería y se la comunica al agua. Entonces es una función de una otra función. Y no sé cómo resolver. Analíticamente tal vez podría encontrar una expresión aproximada, reemplazar en estas ecuaciones e intentar calcular. La próxima pregunta es, ¿y cuánto fuera la diferencia? ¿Cuánto fuera la diferencia en el caudal, por ejemplo, si la temperatura la mantengo como constante? Si me paso el trabajo de determinar esa variación tan complicada con la temperatura, tal vez entre estas dos no es muy grande la diferencia. Esta sub 1 y esta sub 2 tal vez no es muy grande, digamos 5, 10 litros. Para los caudales que se utilizan acá, pues no es significativo. Entonces, nos podemos quedar con la hipótesis de que puedo bien calcular o estimar el caudal con temperatura constante. Como les digo, eso alguna vez me preocupó. Pero lo que pasa en la realidad es como les describo. Más preguntas, por favor. Lorena. ¿Todo claro? Neisa Valdivia. Todo claro, Inge. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, el día de mañana vamos a continuar con la clase. Y aprovechen la tablita que se las he puesto ahí en el Classroom. Mírenle, vean que no haya equivocaciones. Hasta mañana, jóvenes.